Mientras nos ven unidos, lo pensarán. Si nos ven uno por aquí y otro por allá, nos van a comer uno a uno y no va a quedar nadie. No va a quedar nadie, ninguno de nosotros. Nos van a comer uno a uno y no va a quedar ninguno de nosotros. La expresión inimaginable hace solo 33 días por parte de Diosdado Cabello, el hombre fuerte del régimen que conducía Nicolás Maduro como cara visible y que cada vez es menos fuerte, que es cada vez más débil y que se ha convertido en una figura aterrorizada. Es la expresión del terror que percibe alguien que ve cómo su poder se le escurre como agua entre las manos, cómo el poder del miedo, de imponerle el miedo a los otros a partir de las armas que él controlaba, tanto a través de los uniformados como de los colectivos irregulares que respondían directamente a él, cómo ese poder se va desvaneciendo porque hay un poder mucho mayor que es el que hoy tiene Estados Unidos y que instrumenta a través de Delcy Rodríguez. Estas expresiones son indisociables de la noticia más fuerte que se ha conocido en las últimas horas, que es la posible caída de Alex Saab, el ex testaferro de Nicolás Maduro. Decimos posible porque esto está rodeado de muchísimas dudas, pero daría la sensación de que es inevitable que si no terminó de caer del todo, estamos prácticamente a las puertas de eso. Veamos primero lo que confirmaba ayer la agencia Reuters respecto de lo que fue el arresto de Alex Saab junto a Raúl Gorrín, dos importantísimos empresarios ligados a todas las estructuras narcocriminales del régimen de Maduro y en el caso de Alex Saab, el principal blanqueador de dineros del régimen y el principal testaferro del propio Maduro, ¿no? Esto es lo que decía y lo que confirmaba ayer Reuters. El aliado de Maduro, Alex Saab, fue arrestado en Venezuela, confirman oficiales estadounidenses. Esto habría sido una operación realizada a las 2:30 de la madrugada, hora de Caracas, en la cual se lo llevaron y habría sido puesto bajo las órdenes y bajo el control y la custodia del SEBIN. Pero de lo que se habla es además de una operación conjunta. Y esto es lo otro que es altamente significativo. Una operación conjunta entre el SEBIN, el Servicio Bolivariano de Inteligencia, entre las autoridades venezolanas y el FBI y las autoridades de Estados Unidos. Hay todo un capítulo respecto a qué puede hacer y qué no Estados Unidos respecto de la figura de Alex Saab, porque él era buscado por la justicia estadounidense, estuvo preso en Estados Unidos y fue luego indultado por el expresidente Biden. Ahora vamos a repasar en detalle quién es Alex Saab y quién es Raúl Gorrín. Pero después lo confirma también The New York Times esto, que en rigor fue primero informado por medios colombianos. Pero fíjate lo que termina confirmado también en el New York Times. Se dice en Venezuela que fueron detenidos aliados que eran apuntados por los Estados Unidos. La interrogación sobre los empresarios conectados políticamente, Raúl Gorrín y Alex Saab, muestra una cooperación cada vez más profunda entre los dos países, insisto, porque se trata de un trabajo cooperativo, o por lo menos de esto es lo que se habla, de un trabajo conjunto entre las autoridades de Venezuela que ejecutaron la orden, porque no hay presencia del FBI en territorio venezolano, no que se sepa, pero con la ayuda del FBI. O sea, ya pasamos en 33 días de lo que fue la captura de Maduro, es decir, la captura en contra del propio régimen, aunque como ya queda claro, con complicidades del régimen, a que ya directamente las dos fuerzas actúan conjuntamente en contra de personas que están en el corazón del régimen y particularmente de la figura de Maduro. Le preguntaron ayer a Jorge Rodríguez en una conferencia de prensa que estaba dando. Estamos hablando del presidente de la Asamblea Nacional, que por cierto está por estas
por estas horas empezando a discutir el proyecto de amnistía. Ya vamos a estar metiéndonos con eso también. Y es interesante porque Jorge Rodríguez sabe tanto como Delcy Rodríguez de lo que pasa en Venezuela. Es decir, en un régimen donde hay un sector que claramente está hoy tomando la delantera porque es el sector que tiene diálogo directo con Estados Unidos, y hay otros sectores que están viendo si acompañan o de alguna forma, como plantea Diosdado Cabello, cómo hacen para no caer ellos, y entonces tienen que hacer de cuenta que acompañan las decisiones que toman los hermanos Rodríguez, aunque tal vez no están al tanto de todas esas decisiones. Bueno, Jorge Rodríguez es lo mismo que Delcy, son hermanos, manejan los dos en este momento al régimen, y fíjate la respuesta, yo te diría casi enigmática, que da cuando le preguntan por estas detenciones. Mira. Nosotros consideramos que desde el punto de vista de las fuerzas bolivarianas, un aporte inicial, unilateral, sin ningún tipo de consultas con nadie, sino que es el aporte inicial para dar el pistoletazo de comienzo del diálogo, es precisamente la ley de amnistía, que esperamos que sea suficientemente amplia para que puedan... Aunque sé que no es un tema de esta reunión, se ha difundido una información según la cual fue detenido el exministro Alex Saab y también el directivo de Globovisión, Raúl Gorrín. Quería saber si podría ofrecernos información al respecto. Omar, yo soy diputado. Sobre la última pregunta, rápidamente te contesto. No forma parte del ámbito de mi atención y no tengo información sobre eso que planteas. No forma parte del ámbito de mi atención. ¿A vos te parece que a Jorge Rodríguez no le va a interesar si hay una operación sobre Alex Saab? ¿A vos te parece que es posible que no lo sepa realmente si se hace algo sobre Alex Saab? Bueno, hay otro Saab que aparentemente habló recién hace instantes con una radio colombiana. Digo aparentemente porque no aparece aún el testimonio y el testimonio auditivo, digamos, el material para que lo escuchemos de voz, de su propia voz. Me estoy refiriendo a Tarek William Saab, que no está claro si es o era el fiscal general de Venezuela. ¿A qué voy con esto? Tarek William Saab fue el hombre que llevó adelante todo el proceso, entre comillas, legal de la escalada represiva del régimen. Es decir, es el que inventaba las causas bajo las cuales eran arrestadas muchas de las personas que eran secuestradas, en rigor, por pensar diferente y por ser una amenaza para el régimen. Bueno, ese Tarek William Saab supuestamente acaba de desmentir la detención de Alex Saab, y de la misma forma habló uno de los abogados de él, que dijo que supuestamente no era así. Ahora, Alex Saab no aparece. Estamos viendo que toda la información de inteligencia que llega de Colombia, que hoy coopera con Estados Unidos, de propio Estados Unidos, marca que cayeron tanto Saab como Gorrín. Evidentemente estamos ante la fase de incertidumbre que vemos todos los días en esta Venezuela, que está claramente en esta transición, en esta transfiguración, si quisiéramos seguir con lo que decía hace algunos días Delcy Rodríguez. Ahora, me parece interesante porque lo que nos está marcando esto es las razones por las cuales Diosdado Cabello está asustado. Porque así como van entregando a figuras cada vez más cercanas a Maduro, ¿por qué no entregarían mañana mismo a Diosdado Cabello? En la medida en que probablemente lo que busquen hacer primero es vaciarlo por completo de poder. Pero, ¿quiénes son Alex Saab y Raúl Gorrín y por qué son dos fichas tan importantes? Vamos primero con Alex Saab, el testaferro de Nicolás Maduro. Repasamos algunos hitos de su trayectoria. Bueno, en los años 2010, es decir, en la década que fue del 2010 al 2020, se consolidó como un contratista del Estado venezolano. Básicamente todo muy vinculado a la compra-venta de petróleo al exterior, muy vinculado a la provisión de alimentos con sobreprecios, obviamente siempre gente que hace dinero a partir de las necesidades de las mayorías empobrecidas de Venezuela, ligados a importaciones, sobre todo, insisto, de alimentos, y también a negociados con el tipo de cambio, claro, con las terribles diferencias y brechas entre el tipo de cambio oficial y tipo de cambio paralelo en Venezuela, se podía hacer mucho dinero. El 25 de julio de 2019 es acusado en el Distrito Sur de Florida por lavado de dinero ligado directamente a un esquema de sobornos y señalado como testaferro de Nicolás Maduro. El 12 de junio de 2020, casi un año después,
fue detenido cuando hacía una escala técnica en Cabo Verde. Fue muy interesante ver ese proceso porque una persona que primero es un empresario, que en segundo lugar es un empresario colombiano, que desarrolla todos estos vínculos económicos de los que estamos hablando, pero que, insisto, no era un funcionario público en ese momento, pasa a convertirse en una ficha tan importante que el régimen hace todo tipo de esfuerzos por evitar su extradición hacia los Estados Unidos. Lo primero que hace Maduro es designarlo diplomático para ver si convencía así a las autoridades de Cabo Verde de que no lo extraditen en base a la inmunidad diplomática. Lo que pasa es que primero lo detuvieron y después lo designaron diplomático. Bueno, finalmente, y seguimos con el repaso de la trayectoria de Alex Saab, termina siendo extraditado a los Estados Unidos el 16 de octubre de 2021. Y fíjate esto, para entender también lo que fue la gestión Biden y entender cómo lo que está pasando hoy en América Latina, en Estados Unidos, en Venezuela, es impensable sin la figura de Donald Trump. El 20 de diciembre de 2023, sabiendo la importancia estratégica que tenía, Biden lo indulta y le permite regresar a Venezuela. Todo por un intercambio que incluyó la liberación de 10 estadounidenses. Trump llegó al poder y sin darle absolutamente nada a cambio al régimen todavía de Maduro a principios de 2025, logró también la liberación de Estados Unidos, de estadounidenses. Bueno, Biden le entregó en bandeja a su propio testaferro. En 2024, meses después de su llegada a Venezuela, Maduro lo nombra ministro de Industria y Producción. ¿Qué hizo Delcy Rodríguez? Apenas 2 semanas después de haber llegado, de haberse quedado justamente con el control de la dictadura como encargada tras la captura de Maduro, lo sacó de todos los cargos públicos que ostentaban y la información es que ahora ya estaría siendo detenido. ¿Será extraditado a Estados Unidos? Bueno, ahí hay un tema. Como fue indultado, no podría ser juzgado en Estados Unidos por los mismos delitos por los que fue indultado, con lo cual, para que hubiera una extradición, tendría que haber una nueva imputación de otros delitos. Ahí puede haber un escollo legal respecto de la figura de Alex Saab. ¿Qué sabemos de Raúl Gorrín, el otro empresario que habría sido capturado en estas horas por parte del régimen? Bueno, repasamos. Es un hombre, primero, de los medios de comunicación, empresario que es uno de los principales directivos de Globovisión, con negocios también en la década que fue de 2010 a 2020, asociados también a operaciones financieras conectadas con el Estado, también negociados aprovechando la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el paralelo. El 8 de enero de 2019, el Tesoro de Estados Unidos lo sanciona por lavado de dinero por más de $1.000 millones. ¿Qué pasó después? Con este otro empresario también muy ligado a Maduro. Bueno, el 23 de octubre de 2024 la justicia de Florida pide su captura por un esquema de lavado ligado a la corrupción en PDVSA y en 2025 lo incluye ICE en su lista de más buscados. Es el perfil de Raúl Gorrín, otro empresario que habría caído en estas horas. Esto me parece que es lo que explica que estemos hablando y estemos ante un régimen con mucho temor. Y figuras particularmente como la de Diosdado Cabello, que está mirándose la espalda todo el tiempo porque su temor es que él sea el siguiente en ser entregado. Te decía, se está discutiendo en estos momentos la ley de amnistía. Ayer Jorge Rodríguez daba algunos detalles de lo que se está presentando. Mirá. Nosotros consideramos que desde el punto de vista de las fuerzas bolivarianas, un aporte inicial, unilateral, sin ningún tipo de consultas con nadie, sino que es el aporte inicial para dar el pistoletazo de comienzo del diálogo, es precisamente la ley de amnistía, que esperamos que sea suficientemente amplia para que puedan salir en libertad y puedan recuperar su condición de participación política todos los sectores de la vida nacional que no estén incursos en graves delitos que también estarán establecidos en esa ley de amnistía. También aspiramos llegar a los consensos suficientes para que la ley de amnistía sea aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional. Esto era lo que decía Jorge Rodríguez, que viene siendo quien un poco se ha encargado de informar acerca de la liberación de los presos políticos. Recuerden, el 8 de enero, 5 días después de la captura de Maduro, fue el primero en decir
que iba a empezar el régimen a liberar presos políticos, y es luego quien después empieza a hacerse cargo de la propuesta de amnistía que había sido anunciada hace ya una semana por Delcy Rodríguez. Bueno, se conoció el proyecto oficial, acaba de conocerse el proyecto oficial, que en un par de horas nada más va a empezar a ser discutido en la Asamblea Nacional. Vamos a ver el detalle porque hay exclusiones, ¿no? El presente proyecto de ley de amnistía para la convivencia democrática surge de la necesidad imperante de ofrecer una oportunidad para vivir en paz y tranquilidad en Venezuela, dice este proyecto. La confrontación política desde el extremismo ha dejado heridas profundas en la sociedad venezolana y es deber, en uso de su competencia, dictar medidas que sirvan para reparar dichas heridas. Es una amnistía general propuesta para buscar la justicia y la convivencia, permitiendo la coexistencia, bueno, etc. Bajo este mismo espíritu, el proyecto de ley de amnistía reafirma los principios, bla, bla, bla. Se conoce la importancia de no imponer la venganza, ni la revancha, ni el odio, sino de abrir un camino hacia la reconciliación. No obstante, en estricto acatamiento del mandato constitucional y los compromisos internacionales de la República, importante eso, admite que estos son compromisos internacionales, este proyecto de ley establece salvaguardas claras. Y acá es lo que hay que ver. Es de la parte de arriba lo que está en el penúltimo párrafo. Quedan excluidos de sus beneficios aquellos delitos que por su naturaleza comprometan la ética y la dignidad humana, tales como las violaciones graves de los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, el homicidio intencional, la corrupción y el tráfico de drogas. En este sentido, el proyecto de ley está compuesto de 13 artículos, entre los 1 y 5 se establecen las disposiciones generales. Bueno, atención con esto, porque ya había dicho Diosdado Cabello que había listas de nombres de quiénes serían liberados y quiénes no. Me parece que uno de los argumentos que pueden intentar utilizar algunos dentro del régimen es negar algunas excarcelaciones, negar algunas amnistías, diciendo que esas personas, no sé, pongamos algunos de los más de 500, de los más de 600 presos políticos que continúan retenidos, en realidad no pueden ser liberados, no pueden ser amnistiados porque cometieron crímenes que vulneran la ética, que vulneran los derechos humanos, que son de corrupción o cualquiera de estas salvaguardas para utilizar el concepto del proyecto. Con lo cual, atención, porque seguramente van a ser liberados muchos presos políticos más, ya fueron liberados más de 300, pero es probable que un sector del régimen intente ampararse en esto para retener un grupo de presos políticos. Habrá que ver qué es lo que pasa si la presión desde Washington sigue creciendo.